A veces nuestras energías están un poco estancadas, bloqueadas, oscuridad, sumidos en un estado de enfado, o de resentimiento, o de frustración, o de aburrimiento, o de depresión. Una característica de todos esos estados es que las energías no están fluyendo, ¿no? Si estás enfadado, igual hay mucha energía, pero va como un torbellino, siempre en torno a lo mismo, ¿no? Si estás en una depresión, casi no sientes tus propias energías, ¿no? Si estás frustrado, también puede haber mucha energía, pero es como igual, estás luchando contigo mismo, ¿no? En mi experiencia, una conexión con las artes, bueno, muchísimas veces cuando me he encontrado en estos estados, realmente me ha ayudado a sacarme de estos estados, porque las artes no son nada si no mueven energías. Las artes es como un movimiento de energías, como mueven emociones, ¿no? Os puedo dar muchos ejemplos en mi vida, ¿no? No sé, me he acordado cuando estaba viviendo en París, estaba solo, estaba un poquito deprimido porque no conocía a casi nadie y a la vez estaba como medio enamorándome de alguien. Y escuché, no sé si la conocéis, una sinfonía, la segunda sinfonía de Rachmaninoff, que madre mía, es una expresión de una profunda tristeza y melancolía, pero curiosamente movió mi energía y me ayudó un montón. Escuché muchas veces esta sinfonía. De alguna manera me ayudó a procesar lo que estaba sintiendo. Quizás porque en una obra de arte, para crearla, el compositor requiere mucha concentración y de por sí está como invirtiendo muchísima energía, muchísima habilidad también, y eso de alguna manera se expresa ahí y como puede ser como un detonante para que mis propias energías, nuestras energías también, las energías del oyente también puedan fluir. Me acuerdo otra vez cuando estuve en un estado de mucha frustración y enfado, caminando por las calles de Londres en Navidad, ¿sí? Mucha gente y tenía que comprar regalos y no tenía muchas ganas de comprar regalos. No sé cómo, o sea, tienes como 3 horas y tienes que comprar. Y como estaba en un estado. Y entré en una librería y estaban pasando el segundo concierto por piano de Rachmaninoff. Y como no me lo esperaba, porque entras ahí como... Y sin querer, no había ninguna evolución mía, pero como me cambió totalmente, estaba como un estado de... Me transformó el estado, ¿no? Me empezaron a mover mis energías, ¿no? Me llevo a otro estado, ¿no? Muchas veces sí que tenemos energía, pero es como una energía igual un poco superficial, ¿sí? Hay mucha, pero fácilmente nos cansamos. ¿Habéis tenido esa experiencia? Como que piensas que tienes mucha energía y de repente al final del día pues estás como completamente agotado, ¿no? Y hay otros días igual de retiro. Yo tengo esa experiencia a veces en los retiros. Estoy como haciendo muchas cosas, las mismas actividades, lejos de quitarme energía, están como alimentando mis energías. Acabo el día con más energía, ¿no? Entonces eso igual es como una cuestión de buscar fuentes de inspiración, fuentes de energía más profundas, ¿no? Y ahí pienso en las artes y las bellas artes, buscando ahí esas energías igual superficiales, pueden ir intensificándose. Y hablando de integración, sí, a veces sí que tenemos mucha energía, pero muchas veces esa energía está como fragmentada, ¿no? Estoy un poco distraído. Entonces, estoy aquí, pero me gustaría estar en otro sitio, ¿sí o no? O estoy como, bueno, debería de estar aquí, pero realmente pues mi corazón está con otra gente o lo que sea, ¿no? Y muchas veces pasamos la vida así, ¿no? Haciendo pues cosas que más o menos podríamos fácilmente prescindir de ellas, ¿no? Si estoy como escribiendo un correo, es muy fácil pensar en otras cosas, no estar plenamente
enfocado, ¿no? Puedo cocinar sin estar plenamente presente. Lo que a mí me pasa con las artes, por ejemplo, si estoy pintando o estoy escuchando una obra de música, es que no puedo estar haciendo otra cosa. Tengo que estar plenamente presente. Porque, por ejemplo, en la pintura ver una pintura, el artista está exigiendo que yo esté completamente presente. Y si me exige que esté yo completamente presente con mi intelecto, con mi mundo emocional, se tienen que unificar mis energías, ¿no? Podríamos llamarlo atención consciente, ¿no? Mindfulness. Es como todo el ser que desea, el ser que siente placer, el ser que piensa, todo este ser está presente, ¿no? Y es muy poco común hoy en día, creo que es menos común que en otras épocas de la humanidad, emprender una actividad que nos exija este nivel de presencia, este nivel de enfoque. Una actividad artística tiene esa cualidad, ¿no? de realmente requerir de nosotros una plena presencia, ya sea haciendo o apreciando, ¿no? También, si es una buena obra, una obra de teatro, por ejemplo, nos requiere una presencia a diferentes niveles también, al nivel de ver la interacción entre los personajes, el nivel de entender lo que están diciendo, el nivel de, igual hay como un trasfondo mítico que está como también transmitiéndose a nosotros, ¿no? Es como una obra de arte nos puede comunicar a muchos niveles diferentes, que es otra manera de decir que pues está exigiendo nuestra plena participación. Entonces esa experiencia de unificación de energías, de unidireccionalidad de energía, se puede llamar samadhi, ¿no? De hecho, el significado del término samadhi es este, ¿no? Aunar energías, integrar energías para que vayan en el cauce de nuestras conciencias, ¿no? Yo creo que otro aspecto que nos engancha, que nos seduce a veces en las artes es el aspecto de jugar. Muchas veces como nos sentimos obligados a hacer algo, ¿no? Si tenemos hijos hay ciertas obligaciones, si somos responsables de un centro budista tenemos una serie de responsabilidades y muchas veces se va el elemento de juego, ¿no? El elemento lúdico. Y otro aspecto de las artes que creo que es importante es ese aspecto lúdico. Lo haces no por ninguna obligación, porque el mundo podría vivir, o sea, podríamos sobrevivir sin la poesía, ¿no? Podríamos, bueno, igual Carlas no, y Manjugita tampoco, pero como que podríamos sobrevivir sin las obras de Gauguin, por ejemplo. Se estaba en un concierto con Gabriel el otro día, el viernes, bueno, algunos estabais, y era un juego, ¿no? Estábamos jugando. Bueno, somos amigos de muchos años y ahora un juego. Y ese aspecto de juego también te ayuda a estar plenamente presente. No sé exactamente por qué, pero es como cuando ves a los chiquillos jugando fútbol, por ejemplo, también están plenamente presentes, ¿no? Como que, y es un aspecto que, bueno, del deporte que comparte también las artes, que estás jugando y estás plenamente como presente, ¿sí? Y eso justamente nos ayuda a recoger esas energías dispersas, fragmentadas y realmente dirigirlas a un solo fin, a un solo objeto de atención. Y podemos llegar a la absorción, estamos completamente absortos en ese objeto, en el objeto de estar tocando, pintando o viendo una película o leyendo. Y hablando ahora de sublimar o refinar energías, creo que es otro aspecto muy clave con el tema de las artes. Siempre me han gustado
supongo que a todos, ¿no? Nos gustan los cuerpos humanos bellos, me fascinan. Y surge el deseo de poseer este cuerpo. A ti te pasa también, ¿no? Y lo que yo he vivido, porque llevo unos años dibujando, y me encanta dibujar cuerpos masculinos, me encanta. Y he tenido el placer, bueno, Eduardo lo sabe, he tenido el placer de... Hace un tiempo estaba en un gimnasio, no voy muy a menudo, que no tengáis idea, pero de pillarme pensando, en vez de ver un chico guapo y en vez de pensar, uy, me quiero acostar con él, ¿no? Pienso, uy, quiero dibujarlo. Y para mí es como una manera como de refinar, ¿no? Es como, no digo que sea siempre así, no, pero como que es como, no sé, ver algo como desde una perspectiva más estética y menos de quiero poseerlo, ¿no? Igual puede ser un poco lo mismo con un paisaje, ¿no? A veces ponen cuando te están vendiendo vacaciones, ¿no? Taiwán o qué sé, Tailandia, o te ponen unas imágenes y piensas, ay, y te despierta como un deseo de ir allá, ¿no? Pero si eres pintor, puedes pintarlo y como ya estás, ¿no? Estás como creando tu propio mundo sin tener que pagar los billetes. Entonces es mucho más económico, os lo juro. O sea, comprar unos pasteles y un poco de papel y ya está. Y te quedas en casa. Entonces, hablando ahora de Vipassana, el arte como una manera de cambiar la percepción de la realidad. Y una vez como un poco remitiéndome a mi experiencia de dibujar o de pintar, me doy cuenta de que hay una lucha constante entre lo que pienso que está delante de mis ojos y lo que realmente está. No sé, los que pintáis y dibujáis, es como una idea siempre se mete entre mi percepción y lo que hay ahí, ¿no? O sea, la realidad se distorsiona según mi percepción, ¿no? O sea, veo más grande algo que es más importante para mí, o sea, tengo una idea de un rostro con los ojos así, o veo como, no sé, un reloj, pienso, vale, un reloj es redondo, pero nunca es redondo. O sea, tienes que estar así delante del reloj para que sea redondo, pero si estás como así, es una elipse, ¿no? Diferentes elipses. Bueno, y eso es un poco como la realidad. Pensamos que vemos la pura realidad, pero no es así. La realidad pasa por toda una serie de filtros, ¿no? Entonces, sí, con el dibujo estoy constantemente corrigiendo mis ideas de cómo son las cosas, ¿no? Y más, o sea, si lo aplicamos a las personas, estamos constantemente como poniendo nuestras propias ideas y proyecciones sobre ellas, ¿no? Ya sean amigos, enemigos, conocidos, desconocidos. Otra cosa que me llamó mucho la atención con respecto al dibujo es que nunca estás dibujando o pintando un objeto, porque un objeto no existe. Un objeto existe en relación con lo que le rodea. Es decir, si dibujas un objeto o pintas un objeto, depende de la luz, depende de las demás cosas que le rodea y su contexto lo define. Por ejemplo, en un bodegón de Chardin que tiene como una copa de plata, ¿vale? Que es como completamente, refleja todo. Entonces, para dibujar la copa de plata, básicamente la copa de plata son todos los reflejos del melocotón, de las ciruelas, de la botella de vino, o sea,
¿Dónde está la copa de plata? ¿Dónde está la copa? Se define, se ve, se percibe a través de los reflejos de las cosas que le rodean, ¿no? Y podríamos hacernos la misma pregunta respecto a las personas, respecto a nosotros mismos. ¿Dónde está Amalamati? Si no es un reflejo de todo lo que ha vivido, de todo lo que le rodea, de todo lo que le influye, de todo lo que le condiciona, ¿no? O sea, tendemos a pensar en personas, en nosotros mismos, como pues independientes, separados, etcétera, etcétera. Pero en realidad somos como la copa de plata de la pintura de Chardin. Somos reflejos, somos resultados, somos las consecuencias de muchas experiencias anteriores, de las opiniones de nuestros padres, de condicionamiento cultural, de la sociedad, política, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo eso, ¿dónde está Aleix? Aquí. Ah, vale. Has resuelto una duda que tenía. Quiero explorar un poco lo que dice Schopenhauer sobre las artes. Dice que las artes son el sabático de la condena penal del querer. Las artes son el sabático o son el descanso de la condena penal del querer, del deseo, del anhelo. Es decir, estamos en el terreno de la segunda noble verdad, Krishna. Según el Buda, nuestra vida está llena de insatisfacción. Es un aspecto fundamental de la vida. Y la fuente de esa insatisfacción, según la noble verdad, es Trishna, es el deseo neurótico, es el vacío que queremos llenar. Y según Schopenhauer, las artes pueden ser un descanso de la condena penal o la servidumbre que genera el anhelo, el deseo neurótico, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Nuestra pregunta sería, ¿cómo pueden ser las artes un descanso de ese desear tantas cosas constantemente? Y supongo a lo que se refiere es esa dicotomía entre una actitud utilitaria a la vida y una actitud o una respuesta de aprecio ante la vida. ¿Sí? Es un poco lo que decía antes. Muchas veces estamos en modo, tenemos que ser útiles, tenemos que ser eficaces, tenemos que lograr una serie de cosas prácticas. Obviamente todo eso es necesario. Pero las artes nos invitan a desarrollar una actitud totalmente distinta, que es una actitud de no aferrarnos, no buscar poseer, sino simplemente ver y apreciar. En vez de arrancar esa flor tan bonita y ponerla en tu florero, pues ver, observar, profundizar en esta observación, ¿no? Y bueno, plasmar una flor, por ejemplo, en color o bien en una poesía, de alguna manera nos invita a cambiar esta actitud utilitaria a una actitud más como de aprecio, ¿no? Entonces es el gran don, el regalo que nos hace el mundo de las artes, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque en el budismo hablamos de pues, el apego a experiencias sensoriales, ¿no? Y claramente el mundo de las artes también es el mundo de los sentidos. Escuchamos la música con el mismo oído, vemos pintura a través de los ojos. Habita claramente el mundo sensorial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El mundo de las artes nos está como atando más al mundo de los sentidos. No estamos en pleno Kamaloka. Kamaloka siendo el reino de los sentidos, las experiencias sensoriales. Creo que es más interesante para responder a eso, pensar en el deseo, no como algo del que nos tenemos que desprender. No puedo imaginar mi vida sin el deseo. Pero lo que sí puedo imaginar es que el objeto de mi deseo sea cada vez más refinado. Puedo refinar el objeto de mi deseo
Igual el deseo sigue igual. Igual el deseo incluso es la energía que me mueve, que igual es la vida misma, no lo sé. Igual es la vitalidad, pero lo que yo puedo hacer y lo que creo que significa cuando se habla en los textos del Kamachanda y Dhammachanda, creo que a lo que se refiere, porque Chanda es deseo, Chanda es como un movimiento del ser, ¿no? Hacia algo. Cambiar pues el objeto del deseo, objetos menos refinados a objetos más refinados, objetos que nos van a dar como una visión más clara, una visión con más sabiduría. Creo que se refiere a eso, ¿no? Incluso yo diría que a veces se habla, ¿no?, de cómo tenemos que pues romper los apegos, ¿no? Cómo tenemos que trabajar con los apegos. Si estamos apegados, qué mal, ¿no? Yo no diría eso. Yo creo que el ser humano se apega a cosas, se aferra a cosas. Y sobre todo nos apegamos a personas, ¿no? Y creo que si intentamos como romper esos apegos sin sabiduría, digamos, sin inteligencia, podemos entrar en estados de enajenación o alienación, ¿no? Creo que es muchísimo más sutil. Creo que hay que aceptar que somos seres que nos vamos a pegar a las personas, sobre todo, ¿no? Vamos a entrar en relaciones, vamos a sentir mucha tristeza cuando alguien se muere. Entonces el apego es parte de la vida. Pero sí, lo que podemos ver es cómo estamos trabajando con los objetos de nuestro deseo, si estamos cada vez refinando esos objetos. Y yo diría que las artes tienen un papel muy clave en esto. Yo diría pues incluso que las artes pueden ser como refugios provisionales, ¿no? No son verdaderos refugios, pero tampoco son refugios falsos, ¿no? Son como intermedios. Pueden ser un puente, en muchos sentidos, puede ser un puente entre un estado de ser muy básico a estados de ser mucho más refinados, incluso trascendentales. Y quería terminar con otra cita de Schopenhauer. Una gran parte del goce estético sobre lo bello consiste en que nosotros, al encontrarnos en el estado de la pura contemplación, quedamos exonerados por un instante de todo querer. Eso es, de cualesquiera deseos y preocupaciones, como si nos libráramos de nosotros mismos y dejáramos de ser el individuo que conoce al efecto de su constante querer, el correlato de la cosa singular para el que los objetos devienen motivos, sino que somos el eterno sujeto del conocer abolitivo, correlativo de la idea. Y sabemos que esos instantes en los cuales quedamos liberados del acuciante apremio de la voluntad, como si emergiéramos de la etérea gravidez terrestre, son los más dichosos que conocemos. A partir de ahí podemos colegir cuán venturosa ha de ser la vida de una persona cuya voluntad se vea apaciguada, no un solo instante como en el goce sobre lo bello, sino para siempre, y quede totalmente apagada hasta el último rescoldo que mantiene el cuerpo y se extinguirá con él. Una persona semejante que tras muchas amargas luchas contra su propia naturaleza ha terminado para salir completamente victorioso, solo sigue existiendo como puro sujeto consciente, como límpido espejo del mundo. Nada puede ya angustiarle ni conmoverle, al haber cortado los miles de hilos del querer que nos mantiene unidos al mundo y nos desgarran bajo un dolor constante como deseo, temor, envidia o cólera. Tranquilo y risueño, echa una mirada retrospectiva hacia los espejismos de este mundo que una vez también fueron capaces de mover y apenar su ánimo, pero que ahora les son tan diferentes como las piezas de ajedrez tras acabar el juego, o como por la mañana los disfraces arrojados al suelo, cuyas figuras nos intrigaban y nos inquietaban en la noche del carnaval.